No, ¿qué es esto? Hostia, la madre que le parió. ¿Estás bien? Vale, ahí se ve tierra ya, por fin. Vale, está botando. Pero ya está abajo, por lo menos. La barca legendaria. Yes. Ya está, aquí, ¿no? Ahí, sí. Pues eso sí, esto va a ser un problema como la manera nos empiece a llevar. Mira. Terreno militar, prohibido entrar. Vale, ya estamos cerca de la cadena. Vamos a ir a esta de aquí, que parece estar un poco más tensada. A ver si la podemos utilizar a modo de escalera. Eso es, amárrate. Vale, vamos a atar la balsa aquí para que no se vaya. Va a estar. Dale, Ocos, que las gaviotas están muy enfadadas. Hostia, que me quiere atacar. Mejor salir de aquí. Que son muy violentas, están muy locas. Hostia, los animales se han apoderado. ¡Hostia, la madre que me parió! Vale, creo que no les ha hecho mucho. No les gusta. ¿Cuántas aves tan violentas? A ver si puedes abrirlo. No, estará soldado. Vale, pues vamos a intentar explorar toda la cubierta, a ver si conseguimos algún acceso para poder entrar y así no ser avistados por la superficie, al menos a estas horas que hay mucha gente por los alrededores del río. Por aquí tenemos justo una zona diáfana en la que perfectamente podría aterrizar un helicóptero. Y por aquí vemos otro acceso, a ver si con este tenemos algo más de suerte. Está soldado. Vale, está soldado. Está soldado. Hay huevos por todos lados. Vamos a intentar molestar lo menos posible. No, ¿qué es esto? Tú, yo estaba preocupado por el ejército. No sabía que las gaviotas eran más peligrosas aún. Lo peor no son solo las gaviotas, sino el hecho de que todas las gaviotas estén volando quiere decir que hay alguien en el barco, por lo que ahora llamamos extremadamente la atención. Vale, pues tenemos un pequeño problema y es que nos hemos dejado las baterías de la cámara, así que literalmente tengo solo una batería como al 30% y Ocos tiene la suya al 60%. Toca decidir quién tiene que ir a buscar las baterías. ¡Vamos! Ahí viene. Dios, qué desastre. Está deshinchando, está pinchada. Hay que subirla porque hay que hacer reparaciones. La hemos dejado enganchada por aquí y todo ese sufrimiento tan solo para esto. ¿Ves algún acceso por allí? Por aquí nada. Está todo cerrado. Sí, está soldado, tío, mira. ¡Hostia, que están en el suelo los polluelos! Vemos el polluelo que literalmente acaba de salir del huevo. Han nacido todos hoy. Este sí que es el reino de las gaviotas. Tú, vamos a probar aquí. No mames, espera. ¡Guau, chaval! ¡Guau, cómo huele! ¡La p*** madre! Claro, esto no a saber hace cuánto no se ventila. Y normalmente en este tipo de barcos o sitios de metal que están abandonados se acumula muchísimo óxido dentro. Y el óxido, para crearse, utiliza mucho oxígeno. Igualmente hemos traído unas cuantas velitas para ir explorando con las velitas, aunque es un poco precario, pero es la única forma de asegurarnos que hay oxígeno, porque si no en cualquier momento te puedes ahogar, realmente estás respirando pero no te estás oxigenando, te desplomas y te quedas ahí hecho un muñeco. Esto de aquí nos puede salvar la vida. Una linda velita. Mientras esta linda velita esté encendida, quiere decir que no tenemos nada que temer. Y mirad qué locura. O sea, nada más entrar, parece que vamos a poder acceder a todas las salas. Esto es como una especie de recepción. Por aquí podemos ver algunas cuerdas. Mira esto. ¡Oh, el plano! ¡Qué locura, tío! Estamos dentro, no puede ser. Es de los lugares que más me emociona poder explorar. Baños. Como están en desuso, han colocado espuma en los servicios. Por aquí vemos una ducha. Vale, vamos a dejar la puerta entreabierta para no llamar mucho la atención. Uf, muy tenebroso, ¿eh? Arriba o abajo. Abajo. A las profundidades. Peligroso, A las profundidades. Vamos a lo más peligroso. Me gusta. Vamos poco a poco. Aquí es bastante interesante todo. ¡Wow! ¿Qué dices? No, ¿qué es esto? ¡Hostia, la madre que le parió! Estas palancas parecen como de controlar algo bastante grande. Pero claro, desde aquí no hay visibilidad del barco. Así que quizás era para controlar misiles o cosas. ¿Te imaginas que de repente se enciende y se va a tomar por el culo del barquito? Y sale un misil por ahí. Manavia, hay ¿qué es eso? ¿Un helicóptero? Qué locura de lugar. Así se ve un destructor naval francés desde dentro. ¡Hostia, mira esto! ¡Qué locura! Es que es muy grande. Tú
tú, este sitio es Dios. enorme. Es larguísimo, o sea, no sabe el final de lo largo que es. Hostia, que abajo sí que huele loquísimo, ¿eh? Hostia, que abajo es una locura. Vamos a intentar ver si podemos encontrar alguna puerta más para que haya ventilación. ¿Qué es esto? Aquí preparaban toda la comida. Claro, tenéis que entender que aquí la gente vivía durante meses. Mirad el tamaño de los recipientes en los que cocinaban, que estaban literalmente empotrados en la encimera. Todas las neveras por aquí, la zona de preparación y todos los congeladores. Vamos al extremo, quizás podamos encontrar algún otro acceso. Oh, estoy viendo agujeros que van al exterior, quizás por aquí hay ventilación. Tú mira, y con pestillo lo podemos abrir. Quitamos el seguro. Ya ves. Pestillo. Buah. Perfecto, aquí es donde estamos Sí. antes. Oh, qué brisita. Qué buenos engranajes, Mira cómo se mueve. Tú, y está engrasadito, Está bastante bien, la verdad. Ya con esta puerta abierta sabemos que al menos hay un poco de corriente de aire y en principio en estas plantas no debería haber problema de oxígeno. O sea, no sé qué ha pasado aquí, pero parece un golpe gigante, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Esto ha venido Hulk? ¿Ha venido Thor y le ha pegado un martillazo a la puerta? Está totalmente... Evidentemente habrán salas que estén vacías porque los muebles se los habrán llevado. Oh, mira esto, con espejitos. ¡Hostia, mira este espejo! Hostia, mira, qué maravilla, qué buen espejo, Muy buen espejo, la verdad. Nice espejo. Mira, el sistema de ventilación por aquí. Sí. Hacemos intercambio de luz y entramos modo videojuego POV de terror. No se ve nada con la pinche velita. Hostia, la madre que me parió. El corazón de la bestia. Por aquí podemos ver el colosal motor, que probablemente tenga unos cuantos caballos. Mira todos los agujeros de los pistones. Espera. ¿Eso es el motor o es esto de aquí? Bueno, probablemente tuviese más de un motor, ¿no? Claro. Mírate el tamaño de Ocos y mírate el tamaño del motor. Vamos a bajar por este otro acceso, ya que realmente toda la planta de abajo no está comunicada entre ellas. O sea que el aire que se respira, tío, es... Los vestuarios. Sí. O sea, yo he visto unos camarotes justo en la entrada, pero parecían dormitorios. Deberían ser probablemente de las personas más importantes, el capitán, aquí el resto de soldados. Y podemos ver incluso el nombre de cada uno de los soldados que por última vez lo utilizó. Realmente cada uno de los marineros disponía, por un lado, de una litera, de una cama para poder descansar, y luego de una de estas cavidades de aquí para poder guardar todas sus pertenencias personales. Realmente me pregunto cuántas personas vivirían aquí dentro. Porque claro, esto es una sala de camarotes en la que hay 6, 9, 15 camas en total. Como para que uno se tire un pedo durante la noche. Puteas a los otros 14, pero a nivel leyenda. Vale, vamos a ir al otro extremo. A ver qué encontramos por allí. Por aquí vemos probablemente la antigua sala de telecomunicaciones. Por aquí vemos otros camarotes. Estos se ven bastante más VIP, probablemente para militares de un rango superior. De igual manera por aquí. En este caso hay 4, más los armarios, incluso baño en la propia habitación. Hostia. Esta trampilla hay que abrirla. Por aquí vemos el seguro, lo levantamos y lo ponemos para que no se nos caiga en la cabeza la puerta. Vale, pues abandonamos por ahora la planta de abajo para visitar lo que en principio debe ser la torre principal, que es la que hemos podido ver desde fuera. Así que vamos a subir a ver qué nos encontramos. Más camarotes, unos pocos baños. Ostras, esta puerta es bastante grande, Y le han dado una buena patadita, la verdad. Tú, los cañones. El montacargas para los misiles. Y aquí estarían antiguamente los cañones, tío. Sí. Esto de aquí lo utilizaban para cargar la munición, la transportaban en estos carros. Probablemente esto fuese almacén de munición. Y por aquí podemos ver salidas. ¡Hostia, qué cojones! Ah, mira, esto debe dar al helicóptero. En esta sala probablemente almacenarían parte de las mercancías e incluso vehículos que pudiesen aterrizar justo en la plataforma que hemos visto antes fuera. Con seguridad la sala más grande que veremos en toda la nave. Podemos ver que en la parte de arriba hay unos pequeños rieles probablemente para poder descargar mercancía con este sistema que vemos por aquí, que lo permitía moverse durante toda la nave. Y vamos a subir a la última planta. Tú, hay una luz encendida.
Te lo juro por mi vida. Sí, tío. ¿Será la vela? ¿Tú has puesto una vela ahí? ¿Esta es la vela? Te juro por mi vida que hay una luz. Pero aquí arriba no ha subido, tío, hasta aquí. Hemos vuelto a bajar, ¿no? Es la vela, cabrón. Sí, casi me da un paro cardíaco, ¿eh? La madre que te parió. Me he quedado con el culo cuadriculado. Pero aquí vemos un último nivel. ¡Hostia! Me ha gustado bastante esta sala. Qué silla más chévere. La persona quizás que operaría todo esto utilizaría esa silla para ir rotando y haciendo cosas informáticas. ¡Hostia, la madre que me parió! ¿Qué cojones es esto? A ver qué pasó. Aquí es donde tenían la matraca pesada. Guau, mirad todos los rieles para preparar la munición, la de cañones que tenía esto. No sé si esto se utilizaría como cañones directamente o simplemente era la forma de poder transportar la munición hacia el exterior y quizás los cañones estarían realmente fuera. Evidentemente todos los cañones y lanzamisiles ya no están, pero la verdad que es muy curioso ver todo este sistema de aquí. Eso sí, es muy claustrofóbico el sitio. O sea, para llegar a cualquier lugar de trabajo tienes que subir como 40 escaleras. Escucha, me gusta mucho esto que estoy viendo. Hostia, qué buen botón. Es el típico botón que aprietas y sale todo mal. En algún lado tendrán que estar los mandos, ¿no? Generales. ¡Hostia! ¡Oh, un cañón! Te lo juro. Mira, tío, cómo cargaban los misiles. Es lo mismo que abajo, ¿eh? Sí. Tremendo bus. Pero aquí lo podemos ver completo. Qué pasada, tío. En esta sala de aquí sí que podemos ver un cañón bien colocadito justo detrás de mí. Por aquí vemos una polea y era precisamente para poder mover el sistema que se encargaba de montar los misiles y transportarlos hasta el cañón. Claro, por ahí transportaban el misil. Mira. ¿Crees que podemos abrir la parte de atrás de esto? Yo puedo decir que he tenido la cabeza metida dentro de un cañón naval. Y este es el interior de un cañón. Probablemente eso de ahí fuese el accionador para disparar el misil. La verdad que es bastante impresionante. Lo ves por fuera del barco y en absoluto dirías que tiene el tamaño que realmente tiene por dentro. Vemos otra pequeña cocina y es que aparentemente esta área de aquí era como una especie de antiguo bar, quizás, o cafetería. Y si os fijáis, la pared es como que antiguamente tenía algún tipo de sistema acústico. Probablemente para poder poner música aquí y para poder estar un poco tranquilo disfrutando del día de descanso. Subimos una plantita más. Claro, desde algún lado tendrían que controlar todos los misiles y me gustaría que ese sitio estuviese por aquí. Esto me está gustando. ¡Guau! Mira cuánta ¡Hostia! maquinaria, tío. Muchas cosas muy militares. Tú, esta es la sala de control de los misiles. 100%. ¡Dios! ¡Mira los radares! ¿Qué cojones, tío? Es la típica sala de submarino, barco, militar. Y pensar que en unos pocos años esto será un cubito de hierro. Un cubito bastante grande, la verdad. Claro, debe tener radares aéreos y de barcos, pero sobre todo de submarinos, para poder controlar el mar por debajo. ¿Cuántas plantas más quedaban para arriba? Yo creo que esta es la última. Se hace pequeño y todo ahora, ¿eh? Sí, estamos en búsqueda de la sala de control principal, desde donde se controla el barco. Plataforma, abrir, navigation, pasarela. Buah, pero creo que las ventanas van a estar pintadas de negro, ¿eh? Buah, es aquí. Uf, qué locura. Qué pena que no se vea nada. Buah, escucho las gaviotas justo aquí al otro lado del Es cristal. que hay 300 aquí al lado, ¿eh? Todos los sistemas por aquí debajo. Esto sí que es muy de peli, ¿eh? Tú, se puede ver, no puede ser. Te lo juro por mi vida, se puede ver. Pero ves la calle, o sea, es luz de calle. Sí, veo fuera. Verres colores, o sea, puedes poner como... Filtros ND. Filtros ND, te lo juro. Espera. Mira lo que hemos encontrado, qué maravilla. La gaviota anidando literalmente delante de los prismáticos. Está muy cómoda, ¿eh? Pero sospecha un poco. Sí, sospecha. Sospecha de Sí, alguien. se siente observada ahora mismo. Todo lo que veis negro, evidentemente, antes no lo era. Y se podía ver desde aquí toda la proa del barco. La verdad que el barco es acojonante. ¡Hostia! Contiene amianto. Vale, ya entiendo que es la A que he ido viendo durante todo el barco y a la que no le he prestado atención en ningún momento. Está literalmente por todos lados. Ya decía yo que el aire se notaba denso. Pero bueno, justo nos hemos dado cuenta al final de la exploración. Ya hemos visto realmente todo lo que veníamos a ver. La verdad que el sitio es enorme, es inmenso. Llevamos ya unas cuantas horas aquí dentro para poderlo recorrer todo. Y va siendo hora, antes de que se vaya, lo poco que queda de luz, de coger la barca, intentar repararla y navegar. Vale, con la poca luz que queda y está lloviendo, vamos a intentar grabar el barco desde arriba. Vamos para arriba y que sea lo que Dios quiera. Cuidado con el suelo que está lleno de huevos y pollitos, ¿eh? Aquí antiguamente estaría uno de los cañones y por aquí otro. Y esto es lo que hemos visto desde dentro, por donde sacaban la munición, justo por aquí, para luego poderla montar al cañón. Qué locura, ¿eh? Pensar que hemos visto un barco de 10.
Hostia, mira los radares, qué guapos, tío. ¡Hostia, que nos llueve mierda! Buah, nos vamos de aquí, pero ya. O sea, al principio era bromita. Jaja, las gaviotas están locas, nos van a atacar. No, ahora nos quieren asesinar todas, tío. Te ve el agujerito, ¿no? Es que hay que tener mala suerte. Y... bien curado. Colocamos eso ahí. Hay que ser precavido. Llegamos a la orilla, empieza a caer el diluvio. Tierra a la vista. Vale, me he mojado toda la pierna, pero al menos estamos vivos. Ahí está, lo tenemos. Igual tenemos media hora al coche, ¿eh? No sabemos dónde está. O sea, estamos en medio de la nada, de un acantilado, y está lloviendo mucho. En medio de la nada, literalmente. Buena misión. Este camino parece mejor que el de la otra vez, ¿eh? Buah, este camino es mucho mejor. Y por aquí tenemos la nueva embarcación. Esperemos que dure tanto como la anterior. En este caso naranja, bastante fotogénico. Bueno, al menos funciona, ¿no? Flota bien. Uy, pero este ancla está un poco... Uy, se mueve, ¿eh? Pero esto subimos, ¿eh? Pues para arriba. Se nota bastante piola, la verdad. Estamos aprovechando justo la luz antes del atardecer, que sabemos que no habrá nadie fisgoneando y aún podemos ver un poco para poder hacerlo sin luz para que no nos vean. Vete así suave y lo tienes. Ahí está, perfecto. Está soldado, tú. Uf, están todos pegaditos. Va a ser una larga noche, ¿eh? Sí. Vale, pues hemos conseguido entrar a uno de los barcos. Hemos estado una hora por fuera intentando buscar diferentes accesos y hemos montado un pequeño setup para intentar descansar un poco. La intención es esperar a que pase toda la noche y que justo al amanecer podamos grabar los exteriores de los barcos. Luego os mostraré cómo está este barco por dentro, pero el estado es bastante peor que el que hemos visto ya. Si os fijáis, realmente todas las paredes están completamente descolchadas y podemos ver fragmentos por todo el suelo. Sospecho evidentemente que este también estará full de asbesto, así que por eso hemos venido con mascarillas en este caso. Y vamos a intentar descansar un poco en esta hamaca. Vamos a servir un poquito de agua para cenar algo rico y ya esperamos directamente que se haga de día. Tenemos un problema, Ocos. No me gusta que esté levitando. Vale, parece que la marea ha bajado y nuestra balsa literalmente está flotando en el aire. Uno de los remos ha desaparecido, que estaba encima de la balsa, y el otro está al borde de irse al gulag. Con esta grúa podrían subir artefactos desde esa zona de allí, de otras pequeñas embarcaciones, o incluso bajar botes que pudiesen estar por aquí, como pequeñas lanchas tácticas para poderse desplazar. Y por allí podemos ver los otros barcos que están también siendo desguazados. Realmente desde aquí ya se puede apreciar el estado en el que están. En breves van a empezar a circular ya de nuevo las barcas, así que sería hora de empezar a plantearse la posibilidad de abandonar la nave. Estoy grabando desde hace 300 años. Dale. Misión exitosa. Así que va siendo hora de dejar un buen like en el vídeo. Si queréis ver más contenido como este, os podéis suscribir también. Así no os perderéis ninguno de los vídeos que voy subiendo al canal. Y nada, como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Ah, y seguidme en Instagram, que nunca os lo digo y subo cosas por allí y mucha gente no me seguís, así que os lo dejo en pantalla bien grande. Voy a intentarlo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Son arenas movedizas. No. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Tú te estás hundiendo, ¿eh? Te estás hundiendo de verdad. Estoy notando cómo me voy cada vez más, pero que si saco esta se va a hundir otra vez. ¿Qué zapatillas serán?
Nike, ¿cómo es? Blazer. Pintas Blazer 77 creo que es. Blancas, muy blancas. Nike, por favor, necesitamos unas Blazer y unas lindas Salomon.